Bienvenido estudiante, en esta ocasión vamos a revisar en qué consisten las inecuaciones. ¡Comencemos! El objetivo más importante que tenemos que revisar en esta clase será resolver ejercicios de inecuaciones de primer grado. Por lo tanto, los contenidos que tenemos que revisar son resolución de una inecuación y representación del conjunto solución. Entonces, ¿en qué consisten y cuáles son las inecuaciones de primer grado? ¿Lo recuerdas? Entonces, una inecuación de primer grado puede ser de la forma ax más b mayor que 0, ax más b menor que 0, ax más b mayor o igual que 0 o ax más b menor o igual que 0, con a, b y x están representados en los números reales. Entonces, la solución de una ecuación se denomina conjunto solución y puede ser expresado como intervalo o de forma gráfica. Entonces, en este caso, vamos a revisar las inecuaciones de primer grado. Y una forma de poder distinguirlas es trabajar directamente, en este caso, con la incógnita, que va a ser representada por el denominado conjunto solución. Si te fijas bien, en las inecuaciones que están en el enunciado, aparece ax más b y luego el sentido de desigualdad. Menor que, mayor o igual que, y también el menor o igual que. Entonces, en la incógnita te vas a dar cuenta, ya que en este caso el exponente de esa incógnita es 1. Algunos ejemplos vamos a representarlos en la pantalla. Si te fijas bien, 4x menor que 10 más 2x. Otro ejemplo podría ser menos 2x mayor o igual que 12 menos 5x. Y estos dos ejemplos son inecuaciones de primer grado. Tienes que tener cuidado con el sentido de la desigualdad. Entonces, ¿cómo se resuelve una inecuación? Entonces, una inecuación se resuelve de manera similar a una ecuación, despejando la incógnita correspondiente para determinar el denominado conjunto solución, y estos son todos los valores que cumplen dicha condición, y esto está relacionado con el sentido de desigualdad. Si te fijas bien el ejemplo que aparece en pantalla, la única diferencia que tiene con las ecuaciones es el sentido de desigualdad. En este caso, cuando trabajamos con una ecuación, ese sentido de desigualdad cambia por una igualdad, es decir, un símbolo que nosotros representamos con un igual. Entonces, en este caso, como ya no se va a trabajar con una ecuación, se cambia la igualdad por un sentido de desigualdad, y en este caso lo podemos simbolizar como el que aparece en pantalla. Y este sería un mayor o igual que. Recuerda que en este caso nosotros el sentido de desigualdad lo relacionamos con el sentido de lectura. Es decir, este ejemplo sería 7x menos 9 mayor o igual que 5x menos 5. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esta inecuación? La idea sería agrupar las incógnitas a un costado de la desigualdad y los números que no tienen incógnita o los términos que no tengan incógnita quedan en el otro sentido de desigualdad. Pero acá debes tener cuidado cuando trabajas con la desigualdad que está representada en este caso con la inecuación, porque en algún momento puede cambiar de sentido. Y esto tiene que ver con las propiedades de las desigualdades. En este caso, cuando tú multiplicas o divides por un número negativo, generalmente este sentido de desigualdad va a cambiar. Por lo tanto, debes tener cuidado con ese término cuando cambia su sentido. En este caso, vamos a agrupar las variables que tengan la representación con la variable x, es decir, la expresión quedará como 7x menos 5x. Nota que 5x está en el costado derecho de la desigualdad con signo positivo, por lo tanto lo vamos a dejar en el costado izquierdo de la desigualdad con el signo opuesto, menos 5x. Y lo mismo ocurre con el menos 9, que está al costado izquierdo, va a quedar en el costado derecho con signo positivo. Y el sentido de la desigualdad no cambia. Al resolver esta expresión va a quedar 7x menos 5x, y esto quedará como 2x mayor o igual que el resultado de la operación menos 5 más 9, que va a ser igual a 4. En este caso nosotros vamos a dividir por 2 a ambos sentidos de la desigualdad,
como vamos a dividir por un número entero y positivo, en este caso la desigualdad no cambia, se mantiene. Entonces, al dividir por 2, en el costado izquierdo de la desigualdad queda la variable x y el 4 va a quedar dividido por 2. Eso quiere decir que la expresión final como desigualdad quedará como x mayor o igual que 2. Por lo tanto, el valor correspondiente a x se denomina conjunto solución que cumple esta desigualdad, es decir, todos los números que representan esta desigualdad serían todos aquellos que son mayores o iguales que 2. Por ejemplo, podríamos nombrar el mismo 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el infinito positivo. Y esta sería la forma de resolver una inecuación. Una forma que también nosotros tenemos para poder trabajar con las inecuaciones es que la variable o incógnita siempre queda al costado izquierdo de la desigualdad, y esto es por un sentido de lectura que nosotros tenemos, ya que leemos de izquierda a derecha. Es decir, esto queda mucho más cómodo, pero también puede quedar la incógnita al costado derecho de la desigualdad, pero quedaría un poco más difícil de trabajar e interpretar el conjunto solución. Por lo tanto, una forma más fácil de poder interpretar este conjunto solución a través de la desigualdad es colocar la incógnita al costado izquierdo, es decir, x mayor o igual que 2, y esto nos da un sentido de orientación en la lectura. Entonces, ¿cómo se representa un conjunto solución? Bueno, en este caso vamos a hablar de los intervalos. Entonces, un intervalo corresponde a un subconjunto de la recta real, es decir, cuando estamos trabajando en la recta numérica, el cual contiene a todos los números reales que se encuentran comprendidos entre sus valores extremos. Para representarlos se suele utilizar los corchetes, y estos tienen un sentido también de orientación, que va a estar relacionado con la desigualdad. Y dependiendo hacia qué lado estos se encuentren, pueden incluir o no sus valores extremos. Entonces, vamos a hablar de los intervalos. El primero de ellos corresponde a un intervalo cerrado. Si te fijas bien, los corchetes están orientados hacia los números. Por lo tanto, estaríamos diciendo que este conjunto solución que está representado en intervalo cerrado contiene a los valores extremos. Entonces, los corchetes están mirando hacia los números, es decir, en este caso, corchete cerrado en 5 hasta corchete cerrado el valor 8. Por lo tanto, en la recta numérica, ¿cuáles serían los números que representan este intervalo? Si te fijas bien, en esta recta numérica son los números que van desde 5 hasta 8. Podríamos decir 5, 6, 7 hasta el valor 8. Y todos los números que se encuentren entre los números que acabamos de nombrar. Pero si te fijas bien, en la recta numérica estamos pintando el circulito que corresponde al intervalo en donde estamos considerando los extremos de este valor. Otro intervalo es el intervalo abierto. A diferencia del cerrado, si te fijas bien, la orientación de los corchetes es hacia afuera. Es decir, no están mirando, en este caso, hacia los valores extremos de este intervalo. Si te fijas bien, intervalo abierto en 5 hasta intervalo abierto o el valor 8. Por lo tanto, en la representación de la recta numérica es muy parecida a la representación del intervalo cerrado. Pero en este caso no vamos a considerar los valores extremos, el 5 y el 8. Por lo tanto, el conjunto solución que representa este intervalo serían los valores que van desde 5 hasta 8, es decir, el 6, el 7 y los valores que están entre ellos, pero sin considerar al valor 5 y al valor 8. Si te fijas bien, no se pinta el valor considerado en los extremos de este intervalo, a diferencia en el cerrado que sí se pintan ya que se van a considerar. Si te fijas, está ennegrecido el valor 5 y el valor 8 en el círculo cuando el intervalo es cerrado, y cuando es abierto no se pinta este valor, no está ennegrecido. Otro intervalo también serían aquellos que están relacionados con los infinitos. Y nota aquí y ten cuidado con la representación, porque cuando consideras uno de sus extremos, por ejemplo en este caso estamos considerando el superior, el intervalo, en el caso de que tengas considerado un infinito, nunca es cerrado, siempre es abierto. En este caso estamos diciendo que el intervalo es cerrado en 5 hasta el valor infinito positivo, y siempre el infinito es abierto.
Por lo tanto, en la representación de la recta numérica, ¿cómo quedaría este valor? Si te fijas bien, vamos a considerar desde el valor 5 hacia el infinito positivo, hacia la derecha de 5, y lo vamos a considerar por lo tanto como el intervalo en el corchete es cerrado. En la recta numérica vamos a dibujar un círculo y vamos a ennegrecer, es decir, vamos a considerar este valor. Por lo tanto, vamos a indicar en la recta numérica que vamos a considerar los números en este intervalo que van desde 5 hacia el infinito positivo. Es decir, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y podríamos llegar hacia el infinito, pero hacia el signo positivo. Y estas serían las representaciones cuando estamos trabajando con los intervalos. También podríamos indicar las mezclas entre ellas, es decir, cuando estamos considerando un valor que es en este caso fijo, que podría ser como el 5 y uno que es infinito, o podría ser el límite inferior o el superior, va a depender del conjunto correspondiente a la inecuación que se esté trabajando. Podríamos hablar de semiabiertos o semicerrados. Y también las mezclas que estamos trabajando en el cerrado y el abierto, es decir, podríamos decir que hacia el inferior es cerrado y hacia el superior es abierto. Y acá tendrías que ver cuál de las representaciones gráficas, es decir, en la recta numérica, tienes que considerar, es decir, ennegrecer su extremo. Y también tienes que considerar también los respectivos infinitos en estas mezclas. Por lo tanto, en términos generales son estos tres, pero también están las mezclas dependiendo de cómo sea el tipo de conjunto solución que se esté trabajando en algún tipo de ejercicio. No olvides esta consideración porque es muy importante. Entonces, ¿cómo será trabajar con este ejercicio 7x menos 9 mayor o igual que 5x menos 5? Bueno, ya sabemos que este ejemplo se trabaja de una forma muy parecida a las ecuaciones, es decir, vamos a agrupar en un costado las variables y aquellas que no tengan la variable, es decir, los términos que no tengan la variable en el otro costado. Y como nosotros tenemos un sentido de lectura de izquierda a derecha, generalmente la variable queda en el costado izquierdo de esta desigualdad. Por lo tanto, sabemos que al realizar este procedimiento debemos cambiar los signos de los términos cuando pasan sumando o restando. Bien, entonces en este caso la expresión quedará como 7x menos 5x mayor o igual que menos 5 más 9. Ya una vez que hayamos agrupado, simplemente se opera y se resuelve lo que queda a cada costado de esta desigualdad. Al realizar esto sabemos que la expresión queda como 2x mayor o igual que 4. Por lo tanto, en este caso vamos a dividir por 2 a ambos lados de esta desigualdad. Al realizar esto, como vamos a dividir por un número entero y positivo, la expresión en la desigualdad no cambia de sentido. Es decir, este menor o igual queda exactamente igual porque se divide por un número entero y positivo para despejar la incógnita. Entonces sabemos que esto va a quedar como x mayor o igual que 4 dividido en 2. Resolvemos la división, entonces el conjunto solución quedará representado por esta desigualdad, x mayor o igual que 2. Por lo tanto, en la representación gráfica sabemos que vamos a ubicar el 2 en la recta numérica y vamos a considerar todos aquellos números que van desde 2 hacia el infinito positivo, es decir, hacia la derecha de 2. Y nota una cosa muy particular, cuando en este caso nosotros colocamos el igual, siempre se va a considerar el extremo al cual estemos trabajando. Cuando no vaya al igual, no se considera. Entonces, un aspecto para saber cuando el corchete es abierto o cerrado va en directa relación con la desigualdad. Cuando en este caso vaya el símbolo menor o mayor acompañado del igual, siempre el corchete es cerrado y este siempre se va a considerar. Si te fijas bien en la representación gráfica, nosotros podemos orientarnos a partir de este símbolo de desigualdad, es decir, x mayor o igual que 2. Por lo tanto, ubicamos el 2, se ennegrece este circulito, va pintado y van a ser todos aquellos números que van desde 2 hacia el infinito positivo. Por lo tanto, en la representación del intervalo, esto quedará como 2 y vamos a cerrar el corchete, es decir, el corchete va mirando hacia el número 2.
y vamos a considerar aquellos números que van a ir desde 2, cerrado en 2, hacia el infinito positivo. Y recuerda que en este caso, cuando es con infinito, el corchete siempre es abierto. Por lo tanto, te puedes apoyar del gráfico para poder trabajar con el intervalo. Si te cuesta mucho el trabajo con los intervalos, te sugiero primero que revises el gráfico. Y una vez que tengas listo el gráfico, pasas a la representación con los corchetes, es decir, con los intervalos. Entonces, estos tres elementos siempre van de la mano. Acuérdate, cuando va el igual acompañado del sentido de desigualdad, como en este caso es un mayor o igual, vamos a ubicar el número al cual estamos haciendo la referencia como límite inferior, que en este caso es el 2, y vamos a ubicar el corchete mirando hacia el 2, y eso es cerrado. Y en la representación gráfica, el círculo que está representando al 2 también va pintado y se va a ennegrecer. ¿Ok? Si en este caso el sentido de desigualdad hubiese sido sin el igual, por ejemplo, x mayor que 2, no se pinta el círculo que ubica el 2 y el corchete en el intervalo que está en el 2 queda mirando hacia afuera. Esas son las consideraciones que debes tener siempre cuando estés trabajando en el conjunto solución que representa la inecuación. Entonces, cuando va con el igual, el corchete siempre es cerrado. Y cuando no va con el igual, el sentido de desigualdad, el corchete siempre es abierto. Entonces, cuando el intervalo también se relaciona con el infinito siempre es abierto. Y estas son las consideraciones que tienes que trabajar cuando se representa el conjunto solución de una inecuación. Un aspecto importante que también debemos considerar cuando estemos en trabajo de resolución de inecuaciones es el siguiente. Por ejemplo, tenemos la siguiente inecuación: x mayor que 4x más 6. Entonces vamos a resolver esta inecuación como aparece en pantalla. Vamos a enviar el 4x al costado izquierdo de esta desigualdad con el signo opuesto, como estaba con signo positivo. Al costado derecho de la desigualdad pasa hacia la izquierda con signo negativo. La expresión queda como x menos 4x mayor que 6. Entonces, al resolver esto, la expresión quedará como x menos 4x y esto va a quedar como menos 3x mayor que 6. Recuerda que vamos a ubicar la variable incógnita al costado izquierdo de la desigualdad por el sentido de lectura que tenemos en la interpretación de este conjunto solución. Entonces, esto quedará como menos 3x mayor que 6. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando llegamos hasta este punto? La variable o incógnita siempre debe quedar positiva, no puede quedar negativa. Y si te fijas bien, en la expresión está acompañada de un término que es negativo, menos 3. Entonces, acá puedes hacer un solo paso o puedes hacer dos, dependiendo de la comodidad que estimes conveniente para resolver. Lo que yo te sugiero, si en la expresión que está acompañando al x está negativa, en este caso se va a dividir por ese término. Es decir, vamos a dividir toda la expresión por menos 3. Menos 3x dividido por menos 3 y 6 también se divide por menos 3. Pero como vamos a dividir por un número entero y negativo, el sentido de desigualdad se debe cambiar. Es decir, este mayor cambia por un menor. Y esto es porque se divide por un número entero y negativo. Y estas son las propiedades de la desigualdad que debes tener cuidado y presente cuando estés resolviendo este tipo de expresiones. Por lo tanto, al realizar este procedimiento, la expresión queda como x menor que menos 2. Recuerda que estamos dividiendo por menos 3 y la variable siempre debe quedar positiva. Por lo tanto, la expresión x menor que menos 2, ¿cómo quedará representada en el gráfico y en el intervalo? Recuerda que puedes dar pausa, realizar tu representación gráfica, realizar tu representación como intervalo y luego compararla con lo que vamos a indicar en la pantalla. Entonces, sabemos que en la representación gráfica esta expresión queda de la siguiente manera. El conjunto solución de la desigualdad al resolver esta inecuación queda como x menor que menos 2, es decir, son todos aquellos números que son menores que menos 2, es decir, desde menos 2 hacia el infinito negativo. Pero recuerda que cuando el sentido de desigualdad no tenga un igual, como en este caso es solamente menor, el círculo que acompaña en este caso la representación gráfica del menos 2 no se debe ennegrecer, debe quedar blanco porque no se va a considerar este extremo.
Es decir, va a ir desde menos 2 hacia el infinito negativo. Esta sería la representación gráfica. Por lo tanto, una vez que hayas representado esto gráficamente, debes acompañarlo del intervalo. Es decir, debes recordar muy bien cuál es el sentido de los corchetes de esta representación gráfica que está acompañada de la desigualdad. Por lo tanto, la representación va a quedar desde el menos infinito, corchete abierto, hasta el valor menos 2, corchete abierto, mirando hacia afuera, siempre en este caso acompañado de la representación gráfica y del sentido de desigualdad. Como en este caso no hay un igual, no se debe ennegrecer el círculo en la representación gráfica de este extremo del intervalo y el corchete no debe mirar hacia adentro, es decir, hacia el menos 2, va hacia afuera. Esos son los tres elementos que van relacionados. Entonces recuerda, cuando es un menor o un menor igual, el sentido de desigualdad hace que también en la representación del corchete cambie su orientación y el circulito que acompaña a este extremo también se debe pintar o no se debe pintar. Entonces, esos son los tres elementos que siempre van de la mano. Por lo tanto, algo muy importante y debes tener presente, es decir, no olvidar el A es menor que B. Recuerda el sentido de lectura, estaríamos indicando hacia dónde apunta esta desigualdad, esta especie de flecha, está indicando el número menor y hacia dónde se abre esta flecha está indicando el número mayor. Entonces, como nosotros leemos de izquierda a derecha, estas cuatro desigualdades, que generalmente son las que vas a tener en las inecuaciones, siempre se van a leer como aparece en pantalla. A menor que B, A mayor que B en el segundo caso. En el tercer caso estarías diciendo que A es menor o igual que B. Y en el último caso estarías indicando que A es mayor o igual que B. Entonces, estas consideraciones las debes tener presente en la inecuación cuando una vez representes la desigualdad en el conjunto solución, representado en la representación, en este caso del gráfico, en la recta numérica, y en este caso también en el intervalo. Y debes tener cuidado en la representación gráfica cuando se pinta, o en este caso se considera el intervalo, o cuando el corchete va hacia adentro o hacia afuera, es decir, cerrado o abierto según sea el caso. Pero cuando va con el igual, este sentido de desigualdad siempre se pinta en la representación gráfica y el corchete siempre es cerrado, es decir, siempre mirando hacia el número. Y en el infinito siempre es abierto. Resolvamos el siguiente ejercicio. Este dice así: dos hermanos quieren saltar juntos en una cama elástica que puede resistir como máximo 100 kilogramos. Como máximo. Entonces, la diferencia entre las masas de los dos hermanos es de 30 kilogramos. Entonces, ¿cuál es la masa máxima que puede tener el hermano de menor masa para que la cama elástica los resista a los dos? Alternativa A, 65 kilogramos. Alternativa B, 35 kilogramos. Alternativa C, 34 kilogramos. Y alternativa D, 30 kilogramos. Recuerda que en esta sección puedes dar pausa, realizar tu análisis, recordar algunos conceptos que vimos previamente para así poder trabajar con este ejercicio y luego comparar tu representación gráfica o a lo mejor tu representación como inecuación, lo que tú estimes conveniente para poder trabajar y así compararlo con lo que vamos a indicar en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que debemos realizar en este ejercicio? Sabemos que tenemos dos personas, dos hermanos, uno tiene mayor masa que el otro. Por lo tanto, como sabemos que debemos trabajar con las representaciones en esta inecuación, sabemos que un hermano tiene 30 kilogramos más que el otro. Por lo tanto, uno lo vamos a representar como 30 más la masa de un hermano. Y si te fijas bien, como el otro hermano ya sabemos que posee una cierta masa, al sumar los dos, estos no deben exceder, es decir, como máximo, es decir, no deben exceder porque es como máximo los 100 kilogramos. Por lo tanto, la representación de las masas en la suma debe ser menor o igual que 100. Pero recuerda, como dice en la segunda parte del ejercicio, la diferencia entre las masas de los hermanos es de 30 kilogramos.
Por lo tanto, si a un hermano le sumo 30, en este caso quedaría la masa del otro hermano. Y así podemos dejar la inecuación con una sola incógnita. Al realizar este procedimiento, la expresión queda como 30 más y, que es la masa de un hermano, más la masa del hermano, debe ser menor o igual que 100. Es decir, y más y es 2y, y el 30 va a pasar hacia el costado derecho de la desigualdad restando a 100. Al realizar esta operación, la expresión quedará como 70. Por lo tanto, la desigualdad va a quedar como 2y menor o igual que 70. Una vez que hayamos ya resuelto este procedimiento, simplemente ahora nos fijamos en el signo correspondiente a la incógnita. Como es positivo, vamos a dividir toda la expresión por 2. Eso quiere decir que nuestra desigualdad se va a mantener, no va a cambiar de sentido. Por lo tanto, la expresión va a quedar como 2y dividido en 2 menor o igual que 70 dividido en 2. Por lo tanto, la expresión final como desigualdad va a quedar como y menor o igual que 35. Por lo tanto, ya estaríamos en condiciones de marcar nuestra alternativa correcta, porque la pregunta dice, ¿cuál es la masa máxima que puede tener el hermano de menor masa para que la cama elástica los resista a los dos? Entonces, en este caso, debe ser la alternativa B, ya que la masa no debe exceder en este caso, debe ser menor o igual que 35 kilogramos. ¿Pudiste llegar a la respuesta? Recuerda que puedes nuevamente regresar el video, revisar los aspectos importantes a considerar y así nuevamente revisar cuáles son los aspectos que debes considerar o que te estuvieron a lo mejor faltando para poder trabajar con este ejercicio. Bien, ya estamos llegando al final de la clase. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos trabajando en esta oportunidad? En esta clase estuvimos trabajando con las inecuaciones. Por lo tanto, un aspecto muy importante a considerar es la desigualdad y el sentido de lectura que nosotros acompañamos a esta desigualdad. Recuerda que nosotros leemos de izquierda a derecha, por lo tanto debes tener precaución con el símbolo menor que, mayor que, menor o igual que y el último que es mayor o igual que. Entonces, estas desigualdades cuando se llevan a las inecuaciones cambian de sentido. Y esto va a estar acompañado del sentido de lectura, es decir, donde dejamos la incógnita, que en este caso es el costado izquierdo de la desigualdad, y esta siempre debe quedar positiva. Por lo tanto, uno de los aspectos que en general siempre va a estar acompañado en la resolución de estas inecuaciones de primer grado es cuando la variable o incógnita está acompañada de un término negativo. Y en este caso, si se multiplica o se divide por un número negativo o un entero negativo, el sentido de desigualdad cambia. Entonces, esos son los aspectos que en general debes tener en consideración, ya que generalmente estos siempre van acompañados y se comparan con las ecuaciones. Y en las ecuaciones es más directo cuando tú pasas dividiendo, multiplicando, sumando, restando. En la suma y la resta, en el caso de las inecuaciones, es muy parecida a las ecuaciones. Pero cuando llegas a un aspecto donde la incógnita está acompañado de un término que es negativo, y sobre todo si es entero, se va a dividir o se va a multiplicar, dependiendo sea el caso, por un entero negativo. Por lo tanto, el sentido de desigualdad debes cambiarlo de orientación. Entonces, una vez que hayas resuelto esta consideración al determinar la desigualdad que está relacionado con el conjunto solución, debes tener clara la representación como intervalo y en la representación en la recta numérica, es decir, en la forma gráfica. Por lo tanto, aquí debes tener cuidado cuando en la forma gráfica se considera o no se consideran los extremos de este intervalo. Recuerda que los intervalos pueden ser cerrados, abiertos o infinitos, y las mezclas, semiabiertos o semicerrados. Por lo tanto, cuando no se considera uno de los extremos, recuerda que en la representación gráfica el círculo que está representando este extremo no se debe pintar y el corchete en el intervalo va en orientación hacia afuera, no mira hasta este extremo. Por lo tanto, debes tener cuidado que cuando estés trabajando con esto siempre va a estar relacionado con la desigualdad. Eso quiere decir, cuando es abierto, no se pinta, en el caso de la representación gráfica, el círculo que representa este extremo, y el sentido de desigualdad no va acompañado de un igual. Eso siempre va a ser así. Es decir, menor
o mayor, menor que, mayor que, en la representación gráfica el círculo que representa este extremo no se pinta y el corchete siempre es hacia afuera. Entonces, ¿cuándo va hacia adentro? Cuando se considera. Eso quiere decir que el corchete en la representación gráfica va mirando hacia el número y en la desigualdad va acompañado de un igual, es decir, x menor o igual que un cierto valor o x mayor o igual que un cierto valor. Entonces, el mayor o igual o el menor o igual hace que en la representación gráfica el circulito que representa este extremo siempre vaya ennegrecido o pintado y el corchete vaya siempre mirando hacia adentro. Entonces, ¿cuál es la precaución que debes tener? Cuando estés trabajando con los infinitos, recuerda que siempre es abierto. Por lo tanto, cuando estés trabajando con las inecuaciones, debes tener claro cuál es el concepto y cómo se trabaja con las desigualdades cuando cambian de orientación y sentido, y cómo es la representación de esta desigualdad como conjunto solución, es decir, en la forma gráfica y también en el intervalo. Pero recuerda que si te cuesta el intervalo al pasar de forma directa al conjunto solución que se obtuvo en la desigualdad al resolver la inecuación, te sugiero que trabajes con la representación gráfica porque te puede ayudar un poco más en la resolución y la determinación del intervalo. Pero recuerda que esto lo decides tú y va a depender cómo quieras trabajar. Bien, entonces recuerda lo siguiente: seguir reforzando y practicando tus aprendizajes con los materiales digitales que tiene CPECH, tanto en las guías de ejercitación como en los solucionarios. También participar de las actividades que tienen servicios complementarios, tanto del área de asesoría educacional como profesor en línea. También se recuerda seguir rindiendo responsablemente tus pruebas y ensayos que tiene CPECH a tu disposición. También recuerda que todo el material que tiene CPECH está en función de lo que dicta DEMRE y Mineduc. Por mi parte me despido y nos vemos en otra oportunidad.